Entonces terminamos hoy nuestra socialización del taller, ya la última parte. Pues la idea es que ustedes aclaren sus dudas con respecto, sobre todo a los problemas, ¿cierto? Donde después estos generan muchas dudas sobre los procedimientos que hay que hacer para resolverlos. Y habíamos quedado en el problema B, ¿cierto? En el problema número B. Este problema nos dice, 3 amigos apostaron una carrera. Luis recorrió 3 décimos menos que 36,54 metros. A Juan le faltaron 7,16 metros para llegar a 40,5 metros. Y Federico ¿Copiamos, teacher? 4 centésimos más que Juan. No porque ese lo tienen en su taller, Matías. Es que tú verifiques la respuesta o si tienes dudas, pues me digas para mirarlas. ¿Listo? ¿Quién está más lejos? Nos preguntan, ¿quién está más lejos de los 50 metros? Para poder responder a esa pregunta, pues tenemos que saber con exactitud cuánto recorrió cada uno. Entonces, vamos con el primer corredor que nos dice que es Luis. Luis corrió 3 décimos menos que 36,54 metros. ¿Cómo le quito a 36,54 metros 3 décimos? A ver, ¿cómo hicieron eso? Teacher, 3 sobre Al 5. 5. Al 5, teacher. Muy bien, Isa. ¿Se acuerdan que ese número lo ubicábamos en una tabla de posición y cada una de las cifras recibía un nombre de acuerdo a su posición? Ajá. Tenemos el 6 que son las unidades, el 3 son las decenas, el 5 son las décimas porque es la primera cifra después de la coma y el 4 son las centésimas. Y acá nos están diciendo que son 3 décimos menos. Entonces, ¿cuáles son las décimas? 5. 5. El número tiene 5 décimas, pero como son 3 menos, ¿cuánto me queda entonces en décimas? 2. 2. Entonces cambio las 5 décimas por 2 porque le resté las 3 que me está diciendo el problema. ¿Listo? Entonces es así, Luisito, para que lo tengas en cuenta. Luego sigue Juan. A Juan le hicieron falta 7,16 metros para llegar a los 40,5 metros. ¿Qué operación hago ahí para saber cuánto recorrió? Una resta. Muy bien, Valerie. Una resta, es decir, a 40,5 le voy a restar 7,16. ¿Cuánto me dio esa resta, Valerie? 23,34 metros. 23,34 metros. Muy bien. 33, perdón. 33,34 metros. ¿Listo? Eso fue lo que recorrió Juan. Y Federico me dicen que recorrió 4 centésimos más que Juan. Entonces, si Juan recorrió 33,34 metros, Federico recorrió 4 centésimos más. Entonces, en ese número, ¿cuáles son las centésimas? ¿Cuántas centésimas tiene ese número? 4, teacher. 4. Y si son 4 más las que recorrió Juan, entonces 33,38. 33,38. Muy bien, Isa. Sumamos Teacher, yo 4 lo hice de una con las manera muy centésimas. diferente. ¿Cómo lo hiciste, Valerie? Yo para hallar todo eso, yo lo que hice, como dice que Luis le faltaban 3 décimos, ¿cierto? Sí, 3 décimos, yo lo que hice fue dividir eso y eso me dio 0,3. Después cogí el 36,54 menos 0,3 y eso me dio el resultado, teacher. ¿Y te dio el mismo resultado? Sí, teacher. Ah, bueno, ok. Bueno, hiciste un procedimiento pues un poco más largo y no es necesario, Valeria, aunque esté la respuesta pues correcta, pero no era necesario extendernos tanto, ¿listo? Aunque pues obviamente está bien lo que hiciste. Entonces Federico recorrió 33,38 metros. ¿Quién creen ustedes? Ojo a la pregunta, ¿quién está más lejos de los 50 metros? Luis, teacher. Luis, no. Juan. ¿Quién está más Juan, lejos de los Juan. 50 metros? Es decir, ¿quién Juan. recorrió menos metros? Juan. Juan. Muy bien. Juan está
más lejos de los 50 metros. Listo. ¿Cuál era el peor? Sí, como cuál que fue recorrió menos. el que recorrió menos distancia, que en este caso pues es Juan. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuánta distancia recorrieron entre los tres? ¿Listo? Esta es Me muy toca sumar fácil. todo. Toca sumar Ahí todo. toca sumar Sí, hay que sumar. Toca sumar. 36,24 más 33,34 más 33,38. Recuerden que en la resta es muy importante, en la suma y en la resta es muy importante que las comas estén alineadas. ¿Listo? Entonces, Sara, cuéntame cuánto te dio esa suma. 102,96. Desespérame, 102,96, ¿así? 102,96. Verificamos que a los demás también les haya dado ese resultado. Sí, A mí teacher, me dio me también, dio igual. teacher. 8,9, muy A mí bien. también. A mí me dio Sí, muy señor. diferente el resultado, teacher, Ese es el resultado, ¿no? Ahí está bien, ya. porque me confundí con Luis, puse 36,59. Ah, ok. Entonces, para que corrijas, ¿listo, Luisito? Entonces, la respuesta, ¿cuánta distancia recorrieron entre los tres? Entre los tres recorrieron 102,96 metros. Listo. Bueno, chicos, eso entonces, ese sería el problema B. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continuamos con el problema C. Paula, ¿me ayudas a leerlo, por favor, y a solucionarlo? Sí, en el cuerpo de un adulto hay aproximadamente 549,7 centilitros de sangre y el corazón bombea 7,1 centilitros de sangre por cada latido. ¿En cuántos latidos bombea el corazón aproximadamente todo el volumen de la sangre? Bueno, cuéntanos qué operación hiciste tú en ese problema. Pues 549,7 Sí, dividido en 7,1. Pero como no se puede, entonces había que modificar. dividido en 7,1. Listo, Paula, pero la operación fundamental era hacer una división, ¿cierto? Pero Sí. como yo les había dicho cuando explicamos lo de división, el divisor nunca puede ser un decimal. O sea, este número en el que vamos a dividir, que recibe el nombre de divisor, siempre tiene que ser un número natural para yo poder resolver la división. Entonces, tenemos que convertirlo a número natural. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, ¿O cómo lo primero hacemos? teníamos que multiplicar 7,1 por 10. Muy bien, multiplicamos por 10. No solo al 7,1, sino Sino también también el otro número. al dividendo. Pero ¿Listo? el otro, el 549,7, ahora queda 5,497. 5,497 y me queda dividido en 71. Bueno, ahí entonces iniciamos tomando 3 cifras porque con 2 no alcanza, ¿cierto? 549 dividido en 71. Ya como Paula nos dijo, está 7 veces. ¿Cuánto sobrará en esas 7 veces? ¿Cuánto sobra acá a 549? Sobran 52. ¿Listo? A 549 sobran 52. Listo. Luego entonces bajo la siguiente cifra que es Bajo el 7. 7. Y 527 dividido en 71 también está 7 veces. Entonces, 7 por 71, eso nos da 497. 497. A 527 sobran 30. Entonces, ahí ya he terminado la división, porque ya no hay números para bajar. Pero lo que yo puedo hacer es continuarla agregando Pongo coma al la coma cociente y le pongo un 0 y al 0 recibo. al residuo.
Muy bien. Y 300 dividido en 71, Pues eso el me da más cercano es 4. 4 y bueno, 4 por 71 da 284, a 300 sobra 16. Y de esta forma podemos seguir sacando muchísimos más cifras decimales, pero son muchas, entonces con una es suficiente, ¿listo? Con que dejemos ahí con una es suficiente. Entonces, además nos están preguntando un aproximado, por lo tanto, pues significa que el valor pues nos va a dar, el resultado pues nos da con muchos decimales, ¿cierto? Pero entonces la respuesta a la pregunta que nos hacían, ¿en cuántos latidos bombea el corazón aproximadamente todo el volumen de la sangre? Entonces, aproximadamente En el 77,4 corazón latidos. bombea la sangre en 77,4 latidos. Muy bien. Es que acá me faltó la tilde. Listo. Bueno, chicos, ese era entonces el problema así. ¿Hay alguna pregunta? No, teacher. No, bueno, ese estaba muy fácil. Listo. Aproximadamente el corazón bombea la sangre a 77,4 latidos. Bueno, chicos, entonces pasamos al problema D. Si no hay ninguna pregunta, pasamos acá al siguiente problema. Este sí estaba un poquito largo. Entonces, Alejandra, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Y ya lo vamos a resolver. D. En el supermercado Francisco compró 2,5 kilos de naranja. A 450 el kilo, 3.124 kilogramos de manzana a 880 el kilo, 11,75 kilogramos de fresas a 570 el kilo y 10,25 kilogramos de papa a 350 el kilo, 700,89 kilogramos de auyama a 1.089 el kilo. Listo. ¿En qué gastó Francisco las frutas o en vegetales? ¿En qué gastó más Francisco? ¿Si en las frutas o en los vegetales? Bueno, este problema está un poco largo porque había que hacer muchas Gastó más en operaciones, las verduras. ¿cierto? Pero espérame, Luis, vamos a hacerlo por pasos. Primero tenemos que saber cuánto gastó en las frutas y cuánto gastó en los vegetales para poder determinar si gastó más en las frutas o en los vegetales. Pero entonces, acá nos están dando el precio por kilo de cada cosa, ¿cierto? Pero por ejemplo, de naranja compró 2,5 kilos. ¿A cómo cada kilo? A 450 pesos. ¿Qué operación hago ahí? Una multiplicación. Una multiplicación. Se suma, Es se decir, multiplica. 2,5 por 450. ¿Cuánto nos Y dio nos esa da multiplicación? 1,125. No, 1125. 1125. Que es 1125 pesos, es decir que eso valieron las naranjas. Naranjas. ¿Listo? Ahora, tenemos que mirar cuánto valieron las manzanas. Yo, teacher. Entonces, dime, Paula. Multiplicamos 3,123 por 880 y eso nos da 2.748,240. Listo, Yo por puse 800. 24. 2.748, 48,240. Teacher, yo Ah, la bueno, puse- sí, el cero ya lo podemos, ese cero que está al final lo podemos quitar para yo dejar puse 24. 24. Sí, ahí está bien, Luisito, 24. O sea, ese cero ya lo podemos quitar. Eso Ok. con las manzanas. Vamos con las fresas. No, teacher.
Entonces, ¿cuántas fresas compró Francisco? 11,75 11,75 kilogramos. multiplicado por 570, que eso nos da igual a 6.697,5. 6.697,5. Ah, bueno, acá es pesos, ¿no? Porque estamos hallando el valor en Sí. pesos. Acá también los pesos. Listo, eso valieron las fresas. Muy bien. Ahora, eso en cuanto a eso serían las frutas, ¿cierto? Ahora la papa, que compró 10,25 kilogramos de papa y el kilo le valió 350. Entonces, por 350. ¿Cuánto les dio eso? 10,25 por 350. 3.587,5. 3.587,5. Muy bien. Y terminamos acá con la auyama. Entonces, por la auyama compró 7,89 kilogramos, ¿cierto? Y cada kilogramo valía 1.089 pesos. 1.089 Eso, pesos. teacher, nos da ¿Cuánto nos dio? 8.592,21. 21. Ok, 8.592,21. Sí, señores, muy bien. ¿Listo? Pesos. Pesos. Sí. Sí, pesos. Es que acá también me faltó los pesos. Listo. Bueno, ahora nos están diciendo, ahora el problema nos dice, ¿en qué gastó más Francisco? ¿En las frutas o en los vegetales? Entonces, ¿cómo sé yo qué operación hago para saber cuánto gastó en las frutas? Teacher, lo que hago es sumar todas las frutas. O sea, sumo O sea, 1.125. Y todos los vegetales. más Este 1.125, 2.748. como no es un número decimal, recordemos Le que ponemos coma cero. y 0. Lo voy a sumar con Las manzanas. las manzanas, ¿cierto? Lo voy a sumar con Las el fresas. precio acá de las manzanas, que es 2.748. 2.748. Y eso lo sumo con las manzanas. Con las fresas, perdón. Con las que era lo que fresas. me faltaba. Que las fresas valieron 6.600,5. 97,5. Acá le puedo agregar yo un 0, ¿cierto? Y ya entonces miro cuál es el resultado de esa suma. ¿Cuánto me dio esa suma? Teacher, a mí me dio 10.570,740. Espérame, ya me dictas nuevamente y ya la verificamos. Entonces, dime, Paula, 10.000. 570,740. Ah, bueno, aunque este 0, recuerden que este 0 acá Se lo le puede podemos quitar. quitar. 10.570,74. Sí, por favor, verifica los demás que les haya dado el mismo resultado. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces, eso pagó por las frutas, ¿cierto? Pero ahora ahora tenemos que mirar cuánto pagó por los vegetales. La voy a hacer acá con esta opción de acá de Zoom. Entonces, por los vegetales pagó, en la papa pagó 3.587,5 pesos y por la auyama 8.592,21 pesos. Coloco acá el 0 y entonces hago esta suma. ¿Qué cuánto me da esa suma? A mí me dio 12.179,71. Listo, espérame, Paula, nuevamente. Dime, 12.000. 179,71. 71. ¿Sí les dio a los demás este resultado? Por favor, verifican. 12.000. Sí, teacher.
Muy bien, sí señora, 12.179,71. Ahora sí podemos ¿Esos son los compararlos. vegetales? Esos son los vegetales, sí señor. Entonces sí me equivoqué en Entonces, eso. esto es lo de frutas, 10.570,74 pesos. Y los vegetales valieron 12.179,71 pesos. Entonces, ¿en qué gastó más Francisco? En los vegetales. Escribamos la respuesta por acá. Francisco Francisco gastó gastó más dinero en los vegetales. más dinero en los vegetales. Listo, Francisco gastó más dinero en los vegetales. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Si Francisco paga con un billete de 50.000 pesos, ¿cuánto le sobra? Esa es la pregunta, la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero le sobra a Francisco si paga con un billete de 50.000 pesos? Pues, ¿qué operaciones tenemos que hacer ahí? A ver. Teacher, tenemos que sumar el valor de las frutas con el de las verduras y Y eso nos después da, Muy bien. se lo restamos a 50.000. Y después se lo restamos a y la 50. resta nos da Espera, Luis. 27.200. Espera, Luis, espera. Ahora vamos por partes, sí. Acá lo coloqué debajo del otro, bueno, porque como los vamos a sumar, entonces el 12.179,71 lo vamos a sumar con el 10.570,74. Entonces, ¿cuánto nos dio eso ahora sí? A mí Paula. me dio 22.750,45. 22.750,45. Eso les tuvo que haber dado a todos. Ahí está bien la resta, la suma. 7 y 1, 10. Listo, muy bien. 22.750,45. ¿Qué hacemos ahora? Nos falta una última operación que ya Paula nos dijo. A los 50.000 pesos, que es el dinero que tiene Francisco para pagar, que lo voy a convertir a número decimal agregándole la coma y los dos ceros, le vamos a restar los 22.750,45 pesos. ¿Cierto? Esto entonces es una resta. ¿Cuánto nos dio esa resta? A mí me dio 27.249,55. A mí también me dio eso, teacher. 27.000, 249,55. 55 pesos. Sí, señorita. Acá entonces restamos. Voy a bajar esto un poquito. Listo. ¿A todos les dio esa respuesta? Sí, teacher. ¿Sí? Sí, teacher. Bueno. 27, es decir, que ¿cuánto dinero le sobró a Francisco? Entonces aquí al ladito, venga a ver si me cabe la respuesta, porque abajo no me cabe. Entonces, le sobró en pesos 27.249,55 pesos. Pero eso ya lo terminaron, eso siempre termino antes. 27.249,55 pesos. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a ese problema? El problema de E únicamente es completar la tabla, ¿cierto? Que nos muestra los últimos 4 entrenamientos de Jorge. Entonces, acá en la primera columna, en la primera fila, nos está diciendo que dio 4 vueltas y que en cada vuelta recorrió 29,35 metros. Entonces, ¿cuánto recorrió en total? A ver, espérame, le preguntamos a Tomás. ¿Cuánto le dio ahí? ¿Cuánto te dio acá, Tomás? En la tabla del punto E. Y dime qué operación había que hacer. ¿Tomás? Ya, teacher, perdón. A mí Listo, en Tomás. esa tabla, a mí me dio 117,4 en la cantidad de vueltas primero. 117,4
en la distancia total recorrida por Jorge, dando 4 vueltas Ahora, en la siguiente, dio 3 vueltas y en cada vuelta recorrió 40,55. Ahí me dio Distancia total recorrida, ahí me dio 121,65. 121,65. Listo. ¿Qué operación estamos ahí, Tomás? No me acuerdo si me dijiste. ¿Qué operación estamos haciendo? Era como sacar como... ¿Cómo qué? Dime, Paula, señora. Recuérdanos la Teacher, ¿te puedo operación. decir la operación? Sí. Teníamos que multiplicar los metros por vuelta por la cantidad de vueltas. Muy bien. Los metros que dan cada vuelta por la cantidad de vueltas. Entonces, en la siguiente, ¿cuántos metros recorrió en total? 8 Recorrió vueltas. 148,8. 148,8. Bueno, acá no estamos colocando, pero es en metros, ¿no? Porque nos están dando Sí. los metros por vuelta. Y el último, 7 vueltas y en cada vuelta 23,75 metros. En esa nos da 166,25 metros. 166,25 metros en total. ¿Listo? Ese era el punto E, no era nada más. A ver, Isa, ayúdame a leer ese problema y me indicas cómo lo resolviste, ¿listo? Espera, teacher, busco la página. Es F, ok. F. Jorge y Felipe compiten en una carrera de atletismo de 100 metros. Jorge ha recorrido 2.693 metros de la carrera, mientras que Felipe 73,045 metros. Entonces ahí tendríamos que aplicar la fracción de un número, Sí. que sería dividiendo 50 en 100, creo, y después... No, espérate. Sí, para saber los metros que recorrió Jorge, no sé si me lo están dando en fracción, me están diciendo que 2.693,50. Pero yo tengo que convertirlo a decimal. Entonces, como tú me estabas diciendo, estaba bien, Isa. Tenemos que dividir 2.693 entre 50 para hallar el decimal. Sí, teacher. ¿Y eso cuánto nos da? 2.693 dividido entre 50. Eso lo estamos haciendo para encontrar la expresión decimal de esa fracción, para mirar a ver a qué número decimal es equivalente. Espera, teacher, es que no tengo la operación acá, entonces espérame, yo la hago, no me demoro. Bueno, vamos haciendo al de Felipe. Felipe recorrió 73,45 milésimas metros, ¿cierto? Y nos dice que la carrera en total tiene 100 metros. ¿Cuánto le hacen falta a Felipe para terminar la carrera? A ver, Sebastián, ¿qué operación hiciste ahí? Si Felipe ya recorrió 73,45 milésimas y eran 100 los que tiene, son 100 los que tiene que recorrer, ¿qué operación hacemos para saber cuántos metros le hacen falta a Felipe para recorrer los 100 metros? Sebastián, a ver, ¿qué operación hiciste tú ahí? ¿Está Sebastián? Sebastián. Señora, ¿Qué operación hacemos para saber cuántos metros le hacen falta a Felipe para terminar la carrera? ¿una resta? Una resta, 100 menos 73,45 milésimas. ¿Y cuánto nos da eso, Sebastián?
100 menos 73,45 milésimas. Teacher nos dio. Sí, Teacher. sí, Sebastián, te ¿Estás escuchando? escucho. Te escucho. Ah, ok. Nos dio 557,00. No, señor. ¿Cómo te va a dar 100 menos 73,45 milésimas todo eso? A ver, Valerie, tú hiciste la resta, ¿cuánto te dio? Sí, teacher. Me dio 26,95. 905. 955. Muy bien, Valerie. Sí, señora. Sebastián, por favor, corrige tu taller si tienes la mala operación. Listo. Bueno, pero nos hace falta los metros que le hacen falta a Jorge. Isa, ¿ya tienes el resultado de esa fracción? Sí, de 2.693 dividido en 50, teacher, Sí. me dio 0.05. No, ¿No, teacher? no. Te dio un valor demasiado pequeño. Es más Teacher, ¿te puedo grande. decir Ah, bien? es que se puede seguir, pero pensé dejarlo hasta ahí. No, pero Teacher, da solamente 2 cifras decimales, no da tantas. Es que, teacher, yo lo hice diferente. Dime, Paula, ¿es dividir 2.693 en 50? Teacher, pues teacher, a mí 53,86. me dijo 53,86. Ajá, muy bien, 53,86. Es decir que Jorge ya recorrió 53,86. Pero la pregunta es ¿cuántos metros le hacen falta a Jorge? Entonces la operación es la misma resta que acabamos de hacer, pero ahora restándole 53, lo que recorrió Jorge, 53,86 metros. Entonces, ¿cuánto nos da? 100 menos 53,86. A ver, Sara, ¿cuánto te dio esa 16,14. resta? ¿Cuánto? Valerie, bueno, ya Valerie, ya que respondiste. 46,14. 46,14 metros. Es decir que a Jorge le faltan 46,14 metros para terminar la carrera y a Felipe le hacen falta 26,955 Teacher, metros. ¿y si yo puse lo Señora. de Jorge en fracciones? ¿Y para restarlo con 100, cómo hiciste? ¿También en fracciones? Pues sí, o sea, Sí, pues también, o sea, tendrías que restar 100 menos 2.693 cincuentaavos. Te da una fracción grande, pero también se puede, o sea, sí, sí, yo le hice también se así. puede, estaría bien. Pero bueno, sí, el proceso, igual como quieran, pero entonces en la evaluación, si la respuesta se la estoy pidiendo si la estoy dando en número decimal, entonces pues ahí sí tienes que hacer la división. ¿Listo? Ok, Pero si la teacher. estoy dando en fracción, pues ahí sí en fracción. Ujú. Si Bueno, teacher. Felipe emplea 5,57 segundos recorriendo 1 metro, ¿en cuántos minutos recorrerá los 100 metros? Esta operación era muy fácil, ¿cierto? Si en 1 metro se gasta 5,57 segundos, entonces en 100 Teacher, ¿yo metros sé cuánto? por 100, ¿cierto? Por los Sí, 100 metros que hay que recorrer. teacher, y nos da, ¿Cuánto nos da 5,57 por 100? teacher, a mí me dio 406,86 minutos se demorará. Ah, bueno, Luis, espérame. Acá si multiplicamos por 100, la coma se quita y nos da 557 segundos. Pero la pregunta nos está diciendo que cuántos minutos. ¿Listo? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos tiene cuántos segundos tiene un minuto? 60. 60.
Entonces, para yo saber a cuántos minutos corresponde 557 segundos, lo que yo hago es que divido entre 60. ¿Por qué entre 60? Porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces, divido entre 60 y ahora sí el resultado que nos dice Luisito. 557 dividido en 60, eso me da 9, o no sé si Luisito me estaba diciendo minutos. Minutos. No, ¿No era así, yo Luis? te dije- Minutos. no, yo dices, es que tú lo dices de una forma diferente. Primero se multiplicaba por 100, 5,57. Yo sé. Y nos daba las respuestas en segundos, porque acá nos están diciendo que se gasta 5,57 segundos. Pero como nos están preguntando por minutos, yo tengo que pasar a esa respuesta a minutos. ¿Cómo paso de segundos a minutos? Pues divido entre 60. ¿Por qué entre 60? Porque un minuto tiene 60 segundos. Y 557 dividido en 60 me da aproximadamente 9,28. Es decir, que Felipe emplea 9,28 minutos en recorrer los 100 metros. ¿Listo? Continuamos con el problema número G, que nos dice, entre 3 hermanos deben repartirse 120 metros cuadrados de un terreno de la siguiente forma. El primero, 7/15 del total, el segundo, 5/12 del total y el tercero, el resto. ¿Qué fracción del total se lleva el tercero? Entonces, primero vamos a mirar cuántos se llevan entre el primero y el segundo. Es decir, el primero se lleva 7/15, el segundo 5/12. Entonces ahí hacemos una suma para saber cuántos se llevan entre los dos. ¿Listo? 7/15 más 5/12, que es lo que se lleva el segundo. ¿Alguien hizo esa suma? Espérate, teacher, que se me acaba de encender el computador y no tengo el Word abierto. No se me abre. Espérate, ya que yo Bueno, estoy buscando el entonces, cuaderno donde hice todas las operaciones. Teacher. Yo, es de que señor. ese problema fue que no supe resolver. Y el resto sí. Bueno, primero sumamos cuántos se llevaron entre el primero y el segundo para poder de esa forma saber cuánto le correspondió al tercero. Entonces, el máximo común divisor de 15 y 12 es 60. Entonces, significa que esta fracción la multiplicamos por 4 y esta la multiplicamos por 5. ¿Listo? ¿Por qué por 4 y por 5? Porque 4 por 15 da 60 y 12 por 5 da 60. ¿Listo? Entonces, y recuerden que se multiplican los dos números, tanto numerador como denominador. Entonces, esta fracción nos queda 7 por 4, 28 y 15 por 4, 60. ¿Listo? Y le vamos a sumar, pues, la otra fracción, pero la vamos a también a convertir con el denominador 60. Entonces, 5 por 5, 25 y 12 por 5, 60. Listo, ya tenemos fracciones de igual denominador. Entonces, ¿qué sigue? Ahora sigue, pues, dejar el mismo numerador, dejar el mismo denominador, ¿cierto? Y sumar los numeradores. Es decir, 28 más 25, que eso nos da 53. Entonces, nos queda que entre los dos hermanos, entre el primero y el segundo, se repartieron 53 centavos. ¿Listo? Pero la Teacher, y si pregunta no yo lo es hice, esa. La pregunta es ¿qué fracción? Porque nos están preguntando por la fracción del total que lleva el tercero, señora Isa. es que yo, o sea, los primeros los hice diferente, o sea, yo como tal, saqué cuánto era 7/15 de 120.
Ah, Bueno, sí, hice sí, así. sí. Ese procedimiento es para la segunda pregunta, Isa. ¿Listo? Ese es para la Y segunda también hice lo pregunta, mismo en la segunda. porque nos dicen cuántos metros cuadrados del terreno le corresponde a cada uno. Ah, ok. No, Entonces pero ahí para la estamos tercera hablando, sí. ahí estamos sacando la fracción de un número, entonces ese se aplica para la segunda. ¿Listo? Ok. El caso es acá, como queremos saber, no sé si ustedes recuerden cuando vimos fracciones, que yo les había dicho que cuando yo quiero representar en fracciones toda una unidad completa, en este caso es todo el terreno, ¿cierto? Una fracción como fracción yo la puedo representar como 1, bueno, 1 sobre 1. Uno sobre 1. O sea, 1 sobre 1 es todo el terreno representado en fracciones, ¿cierto? 1 sobre 1. Y yo le voy a restar, pues, lo que se repartieron entre el primer hermano y el segundo hermano, para saber, pues, cuánto, el resultado de la resta, pues, es lo que le quedó al tercero, ¿cierto? Entonces, yo hago esta resta. 1/60 menos 53 sesentavos. Entonces, ahí ahí sacamos perdón, era el mínimo común múltiplo, no el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo entre 1 y 60 es 60. Entonces acá nos queda, pues multiplicamos este por 60, nos queda 60 sobre 60 para poder hacer la resta, ¿cierto? Para poder hacer la resta de fracciones con el mismo denominador. Entonces, ¿cuánto nos da esa resta? Pues dejamos el mismo denominador que es 60. 60 y restamos los numeradores, entonces nos queda 60 menos 53 y eso nos da 7. Significa que al tercer hermano le corresponde una fracción de 7 sesentavos. Isa, no sé si lo hiciste así, si te dio ese resultado según la forma como tú lo hiciste. No, teacher. ¿No? Entonces no, el procedimiento No. está mal. Según lo que me estás diciendo, tú Teacher, a mí sí me quedó así. tú hiciste el procedimiento, pero para solucionar para, para la segunda pregunta. Ese es el procedimiento al que tú me estás mencionando, es para la segunda pregunta. No para la tercera. No para la primera. ¿Listo? Bueno, entonces, significa que 7 sesentavos es la fracción que le correspondió al hermano. ¿Listo? 7 sesentavos. Bueno, ahora luego nos preguntaban que cuántos metros cuadrados del terreno le corresponde a cada uno. Entonces, ya sabemos que al primer hermano le corresponde 7 quinceavos. Entonces, acá yo sí tengo que hacer el procedimiento que me estaba hablando Isa, que es hallar la fracción de un número. Es decir, hallar los 7 quinceavos de 120, que es el total de metros cuadrados que se van a repartir. ¿Listo? Los 7 quinceavos de 120 para saber en metros cuadrados cuánto le corresponde al primer hermano. ¿Cómo se hallaba la fracción de un número, chicos? Esto lo hicimos muchas veces el periodo pasado y en este periodo pues, les va a volver a salir el tema. Señor. Ese es, primero se divide 15 dividido 120. 120 dividido en 15. Y luego se multiplica por 7, si esa es una forma. Entonces, 120 dividido en 15, o sea, entre el denominador. Y el resultado lo multiplico por 7 y ahí me da. Y el resultado se multiplica por 7. Entonces, ¿cuánto nos da? Y el resultado que nos dé de la división lo multiplicamos por 7. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio entonces? Pero eso es lo del primero. Sí, 120 dividido entre 15. 8. 8. 8 por 7. 8 por 7. 56. 56. 56. Significa que al primer hermano le corresponden 56 metros cuadrados. Cuadrados. ¿Listo? Vamos ahora me ha quedado bien, teacher.
vamos ahora a ver cuánto le corresponde al segundo hermano. Entonces, la fracción del segundo hermano es 5/12, 5/12. es lo que le correspondió en fracción, ¿no? Entonces vamos a hallar los 5/12 de 120, es decir, del terreno que se va a repartir. Dividimos en 12 y después multiplicamos en 5. Entonces, dividimos 120 entre 12 y el resultado que nos dé lo multiplicamos por 5. Aunque también se puede de otra forma, que es primero También multiplicar al revés. 120, sí, al revés. Multiplicamos primero 120 por 5 y luego dividimos entre 12. O sea, se multiplica siempre Porque teacher, entre eso el no altera el numerador sol. y se divide entre el denominador. Si alguien lo hizo así, no es que esté mal, es que son dos formas de hacer el ejercicio, pero el resultado es el mismo, ¿listo? Entonces, 120 dividido entre 12, eso me da 10. Y por 5, igual 50. 50. Es decir, que al 50 segundo metros hermano cuadrados. corresponden 50 metros cuadrados. Hay dos formas de saber cuánto le corresponde al tercero. La primera es sumar 56 más 50, ¿cierto? Y 56 más 50 pues nos da 106. Y si son 120, pues 120 menos 106 nos quedan 14. ¿Listo? Entonces al tercero pues le corresponde esos 14, que es lo que hace falta para llegar a 120. Esa sería una forma. La otra forma es hallar 7/60. Si quieren lo hacemos. Hallamos 7/60 de 120. Y nos tiene que dar pues exactamente el mismo resultado. Es decir, que dividimos 120 entre 60, ¿cierto? 120 dividido entre 60 y el resultado lo multiplicamos por 7. Y eso entonces nos da igual 120 dividido entre 60, eso es 2, y 2 por 7, 14. Ya de hecho sabíamos que era 14, solo que pues, para hacer el procedimiento como lo hicimos con los anteriores. Significa que al tercer hermano le quedan 14 metros. Y pues la suma para verificarlo, la suma de 14 más 56 más 50, pues tiene que dar los 120 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Es importante, chicos, que estudien la fracción de un número. ¿Cómo En hallar esta sí me dio fracción? teacher. No, teacher. Yo tengo una pregunta. Dime, señor. Que es que ¿me puedes decir ahí cómo se comprueba que si quedó bien o no? Por eso, porque la suma de 56 más 50 más 14, pues tiene que darnos los 120, que son los metros cuadrados que se van a repartir. Teacher, me voy a conectar desde el computador, es que estaba en el celular. Bueno, Sara. Bueno, la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué fracción del total se lleva el tercer hermano? Entonces, el tercer hermano... Teacher, el tercer hermano se lleva 14 metros cuadrados. No, pero en fracción es 7/60 del total. Porque me están En preguntando fracción 7/60. Siete Que estábamos centavos en la del segunda total. de ella. No. Y la respuesta ya a la segunda pregunta, ¿cuántos metros cuadrados del terreno le corresponde a cada uno? Entonces, al primer hermano Le corresponde le 56 metros cuadrados. corresponden 56 metros cuadrados. Teacher, a mí me dio muy diferente. Al segundo Al segundo le corresponde 50 metros cuadrados.
Esa sí me quedó igual. Y al tercero, 14 metros cuadrados. Al segundo le corresponden 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados. Y al tercero, 14 metros cuadrados. cuadrados. Pues esas serían entonces las respuestas de las 3 preguntas. Luisito, pues sin A mí me dio igual. revisa la parte de fracción de un número porque si no te dio igual, entonces se quedó mal. El último problema, ya para terminar. En un instituto, 3/9 de los alumnos estudian matemáticas y el 25% física. Si en total el instituto tiene 1.260 alumnos, ¿cuántos alumnos estudian matemáticas y cuántos estudian física? Entonces acá tenemos que tener claro dos procedimientos. Hallar fracción de un número y hallar porcentaje. Y los dos pues los trabajamos durante las clases, ¿cierto? Entonces, para saber cuántos alumnos estudian matemáticas, sacamos los 3/9 de 1.260. Esto estaba súper fácil. 3/9 de 1.260. ¿Cómo se saca eso? Lo acabamos de recordar. Luisito, a ver, dinos. 3/9 de 1.260. Para saber, 3/9 de 1.260. para saber la cantidad de alumnos que estudian matemáticas, porque me están diciendo que son 3/9 del Ahí se dividió. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Primero, ¿qué? Se dividen. 1.260, ok. Dividido. 160, ¿dividido entre cuánto? 1.260 dividido entre... espera, ¿me acuerdo? Es 3/9 de 1.260. Vamos a sacar los 3/9 de 1.260. Entonces, ¿entre cuánto se divide, Luis? ¿Entre 3/9? No, señor, lo acabamos de ver. ¿Cómo vamos a dividir? O sea, entre 3/9 es toda la fracción. No, no es en toda la fracción. ¿Entre cuánto se divide, chicos? Entre 9. Entre 9. Entre 9. Entre 9, teacher. Y se multiplica por 3. Y se Ajá. multiplica por 3. Perdón, teacher, es que me había confundido. ¿Listo? Entonces, o si ustedes quieren, primero multiplican 1.260 por 3 y luego dividen entre 9. O sea, ahí no hay, el resultado es el mismo si primero multiplican y luego dividen, ¿listo? No altera el resultado. Y no altera el resultado. Entonces, 1.200 dividido entre 9, ¿eso nos da? ¿Alguien hizo esa operación? 1.260 dividido entre 9. ¿No? ¿Nadie lo había hecho? Bueno, eso nos da 140. ¿Listo? Y multiplicamos 140 por 3. Porque se van a tomar los... Es 420. Y 140 por 3 nos da 420. Lo cual significa que hay 420 estudiantes de los 1.260 que estudian matemáticas. Ahora nos están diciendo que el 25% estudia física. Entonces tenemos que hallar el 25% también de 1.260, pues porque es el total de estudiantes, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da eso? ¿Cómo hallábamos un porcentaje? Ese lo hicimos en el punto 7, recordamos cómo se hallaba un porcentaje. ¿Cómo hallo yo el 25% de 1.260? 25 por Toca multiplicarlo por 25. 1.260 por 25 dividido en 100. Y el Dividido en 100. resultado dividido. O también lo podemos hacer como en el paso anterior. Primero dividimos entre 100 y el resultado lo multiplicamos por 25. Ahí sí es
el procedimiento es diferente, pero porque primero hacemos la multiplicación y luego la suma, Nos da 315, pero el teacher. resultado es el mismo, ¿listo? Nos da Entonces, 315. 1260 por 25. Espérame, lo hacemos por pasos para que verifiquen sus operaciones. Esto les tuvo que haber dado 31.500. Y 31.500 dividido entre 100, como ambos números tienen 0 al final y estamos dividiendo, podemos cancelar esos ceros, ¿cierto? Este 0 con los dos ceros de los números, mejor dicho. Y entonces eso nos da 315, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? ¿Cuántos alumnos estudian matemáticas y cuántos estudian física? Entonces, Estudian física 300 a 400. bueno, 420 Hay alumnos 420 alumnos en matemáticas estudian y matemáticas 315 que estudian en física. y 315 alumnos Que estudian física. estudian física. Física. Estudian física. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Ay, es que Una No, cosita, ¿el teacher. taller lo subimos hoy? Sí, señora. El taller ya tiene en plazo de Pero, subida. teacher, yo ya Pues te quien subí no el taller lo, hace Yo también. quien Ya no está, lo quien no lo ha subido. Sí, bueno, muy bien. Entonces es para los que no lo han subido. ¿Listo? Bueno, ese era entonces el último problema, chicos. Estudien para su evaluación, que recuerden que es el próximo martes. Su evaluación de matemáticas y pues muchas gracias por su Teacher, atención.